como les decía al principio, van a ser un caldo de cultivo de elementos que ustedes van a tener muy importantes para desarrollar la proyectación. Para nosotros la palabra proyectación, el decurso del proyecto, la construcción de un sistema proyectual, tiene mucho que ver con el conocimiento adquirido por el alumno. O sea, esto no es, digamos, la disciplina de la arquitectónica no es un campo que tiene una especificidad neta, sino que lo que hace es transversalizar saberes. Por eso nosotros consideramos que las 5 dimensiones que trabajamos transversalizan un conocimiento que va a ser un poco el que les va a servir a ustedes para aportar a su propia proyectación. Hay más de esos 5, pero bueno, el tiempo no nos permite desarrollarlos. Nosotros, la primera dimensión que vamos a desarrollar con ustedes es algo que ya vinieron manejando e incluso lo utilizaron también en el curso, en este cursito introductorio que dimos, en este primer TP, y que tiene que ver con que vamos a trabajar con lo que se denomina el mundo geométrico. Para nosotros es una dimensión, es la dimensión de la geometría. Esa dimensión geométrica que proviene de las ciencias es, de alguna manera, digamos, un campo que se llama euclidiano, que ya voy a explicar, y otro campo que se llama no euclidiano. Ustedes hasta ahora trabajaron solamente en el campo euclidiano, pero vamos a tratar de que alguno que se anime pueda hacerlo en cualquiera de los dos, ¿no es cierto?, a elección, porque sobre todo el segundo en este momento, mucho el primero, pero sobre todo el segundo, está teniendo un auge muy importante en toda la arquitectura contemporánea y en experimentaciones que se van haciendo y que tienen que ver con el diseño del hábitat. Si a ustedes les parece, yo voy a compartir pantalla para que nosotros vayamos viendo de qué se trata un poco este nivel geométrico. Yo voy a ser bastante sintético en esto, porque tienen muchos los apuntes, no quiero apabullarlo con datos, ni con un montón de cosas que ustedes deben leer de los apuntes e ir descifrando. Y después que yo termine, Mariana Caramela les va a mostrar un ejemplo que tenemos importante de años anteriores, que digamos fue desarrollado por un estudiante y nos parece un ejemplo importante para que ustedes más o menos vayan viendo de qué se trata este ejercicio. Si me dan un minuto o menos, compartimos pantalla. Bueno, nosotros, como les decía, vamos a trabajar en lo que se llama el nivel geométrico, que le llamamos una dimensión. Nuestra cátedra se basa en una morfología del espacio arquitectónico. Este nivel geométrico que nosotros iniciamos, la palabra, ¿no es cierto?, geometría, tiene su origen en, digamos, lo que se llama su origen epistemológico en Grecia, más o menos entre el siglo V y el siglo III. El siglo V es el siglo clásico, el llamado siglo de Pericles, que corresponde al periodo clásico helenístico, ¿no es cierto? La geometría fue, de alguna manera, en Grecia, digamos, en principio como una suerte de experimentación y de cuestiones que tenían que ver solamente con una experticia, digamos, con una experiencia. O sea, de alguna manera se categorizaba a mediciones, a entidades, ¿no es cierto?, por supuesto a mediciones geométricas, a correcciones ópticas como la del Partenón, etcétera, etcétera, con lo cual también la perspectiva nace en Grecia, pero cuando alcanza auge
o sea, cuando alcanza el nivel de ciencia, el nivel científico, es con un geómetra que se llamó Euclides, ¿no es cierto? Euclides es... hay un micrófono abierto por ahí, tendríamos que cerrarlo. Les decía, Euclides es un geómetra que de alguna manera lo que hace es cumplir o seguir adelante con parámetros de toda la filosofía griega, fundamentalmente de Platón y sobre todo de Aristóteles. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que el mundo griego es un mundo pensado de una manera que se denomina cosmogónica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay algo en el mundo que puede ser descubierto y que puede ser llevado al mundo de las ciencias. En este caso, Euclides lo que hace es pensar que el mundo puede ser medido y puede ser categorizado de acuerdo a 5 postulados, el cual, el quinto de ellos, ya voy a explicar, da lugar a lo que se van a llamar posteriormente las geometrías no euclidianas. La palabra en sí, geometría, que quiere decir geo, tierra, y metría, medida, ¿no es cierto?, no tiene que ver con una medida de alguna manera geográfica, sino con un modo de conocimiento del mundo, o sea, ese mundo que rodea al sujeto griego, que está en todos lados, como les decía, es susceptible de ser categorizado a través de 5 elementos. De alguna manera lo que hace Euclides es incorporar lo que se denomina el espacio euclidiano, ¿no es cierto? O sea, hay una progresión donde aparece primero el punto, que es algo que no tiene dimensión ni peso, y esa serie sucesiva de puntos, como ustedes allá seguramente aprendieron en la escuela secundaria, o acá en la universidad, va a ser el determinante de lo que se da a denominar la línea, ¿no es cierto? Del cual eso va a dar una dimensión, 2 dimensiones o 3 dimensiones, con lo cual se conformaría nuestro espacio en cuestión. Por eso nosotros, a ustedes le habrán insistido tanto en primer año, para que de alguna manera aprendan a trabajar la línea, aprendan a delimitar el espacio, que no es más ni menos que lo que se denomina la representación. O sea, la representación, el prefijo re, lo que está haciendo es colocar una manera de ver el mundo que tiene que ver con volver a presentarlo, representarlo. O sea, el mundo físico está delante de nosotros y nosotros lo que hacemos es volcarlo al papel. Eso se denomina representación. Entonces, ¿qué nos brinda este nivel geométrico? ¿Qué nos brinda la geometría como ciencia? ¿Qué aporta, digamos, fundamentalmente la arquitectura y por supuesto la morfología? Que nosotros disponemos de ese lenguaje, atención con la palabra, para poder dar cuenta de un mundo que puede ser analizado a través del dibujo o que puede ser puesto en diseño a través de la proyectación. Vamos a ir, nosotros tenemos la dimensión geométrica, ¿no es cierto? Y les decía que nosotros tenemos un campo euclidiano, en referencia, por supuesto, a Euclides. Nosotros en ese campo euclidiano vamos a trabajar con lo que se denomina morfogénesis racionalista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la generación formal, la morfogénesis, apela a un mundo calificado racionalista. O sea, ese mundo es un mundo pensado, es un mundo pensado a través de la razón. Y el mundo real euclidiano que nosotros trabajamos es un modelo sólido. O sea, nosotros trabajamos con sólidos ónticos. La arquitectura de por sí, digamos, desde esta perspectiva, es un sólido, ¿no es cierto? Podemos verlo y en el caso de la construcción física hasta podemos tocarlo. Pero desde el punto de vista euclidiano, este desarrollo es un desarrollo abstracto y por supuesto es geométrico, como venimos diciendo. ¿Por qué es abstracto? Bueno, ya lo vamos a ver, ¿no es cierto? Un plano, por ejemplo, un plano triangular, es un triángulo.
El triángulo es una abstracción. ¿Es una abstracción de qué? Bueno, es una abstracción de la realidad. Todos conocemos el quesito Adler. Bueno, el quesito Adler es un triángulo, pero una cosa es el quesito Adler y otra cosa es el triángulo. O sea, el triángulo es una construcción cultural que se da a través del campo geométrico. Y el campo no euclidiano es que, digamos, las geometrías no euclidianas, que tienen su base en dos científicos que se llamaron Lobachevsky y Bolyai, que se dan a partir de lo que se denomina el giro lingüístico, a mediados aproximadamente del siglo XIX, lo que hace, se los cuento a 5.000 kilómetros por hora, es de alguna manera demostrar el quinto postulado de Euclides por otros medios, que no son los habituales o siguiendo, digamos, la perspectiva euclidiana de ir pasando de 1 al 5 en esos elementos. Entonces, ¿de qué habla eso? ¿Por qué es tan importante el campo euclidiano? Porque no hace alusión a modelos sólidos ya, sino que puede medir modelos líquidos. O sea, el mundo real no euclidiano es un modelo líquido. ¿Y sobre qué trabajaríamos nosotros con respecto a esto, con esta propuesta? Con lo que se denominan sistemas dinámicos no lineales. No son sistemas estáticos como los anteriores. Y no son lineales, sino que hay otras perspectivas de trabajo y otras perspectivas dentro del conocimiento que pueden hacer que este mundo no euclidiano pueda ser llevado adelante. También, por supuesto, es un mundo abstracto y geométrico, ¿no es cierto?, el que trabajamos. Nuestros procesos morfogenéticos de generación de formas, atención con esta palabra, ¿no es cierto?, se podrían dar, digamos, o se podría analizar de dos perspectivas que de alguna manera podríamos decir que funcionan juntas. Una es, digamos, el proceso morfogenético como forma específica, que son estructuras explícitas, volúmenes puros, lenguaje abstracto, como venimos viendo, o como sintaxis. ¿Qué significa eso? Sintaxis es asociaciones formales. Ustedes hicieron con fronteras, trabajaron con sintaxis, o sea, trabajaron con un lenguaje abstracto uniendo volúmenes, ¿sí? Eso es un proceso morfogenético que se basa en asociaciones formales y que apela a la sintaxis, caras en contacto, aristas en contacto, superposición, etcétera, todo lo que ustedes aprendieron. Ahí las relaciones no son tan explícitas, sino que son implícitas. ¿Por qué? Porque hay dispositivos y hay tipos geométricos. Lo que yo estaba nombrando, superposición, etcétera, etcétera, pueden dar de alguna manera esa pauta. Pasemos a la siguiente. Nuestros procesos morfogenéticos, o sea, nuestras relaciones entre forma y sintaxis, se dan de tres maneras específicas, digamos, en este caso, con el nivel euclidiano. Esos son, como resultante de esto, modelos idioplásticos, modelos anicónicos y modelos pansémicos. Idioplástico, ¿por qué? Bueno, porque la plasticidad, digamos, del objeto geométrico que yo estoy viendo es una idea, es eidético. Anicónico, ¿por qué? Porque no hay ningún tipo de rasgo figurativo, o sea, los planos son planos. El triángulo es un triángulo, pero no es quesito Adler. No hay caras, no hay flores, no hay naturaleza. Si bien en algún momento todas estas vanguardias pudieron inspirarse en ellas. Pero en realidad ese pasaje, esa migración, atención con esta palabra, desde el mundo natural, desde el mundo cultural, es siempre anicónica. O sea, no tiene posibilidad del ícono. Anicónico es abstracto. Y es pansémico, este es un término que nos viene de la semiótica, que básicamente lo que hace es, al tener un significante, yo puedo admitir en ese significante cualquier tipo de significado. Yo puedo tener un significante cuadrado, como el cuadro de Malevich, que ustedes ven acá, ¿sí? Este cuadro que bueno, por supuesto tiene como mucha teoría detrás de esto y mucha crítica,
Kazimir Malevich en 1915 planta con lo que más o menos se denomina el grado C de la escritura en arte, y trabaja sobre esta obra, ¿no es cierto?, para decir de alguna manera que el arte, en su abstracción, debe trabajar de acá para arriba. O sea, ¿hay posibilidad de arte en un cuadrado negro sobre un cuadrado blanco? Sí, por supuesto que la hay. Ahora, ¿a qué se reduce, digamos, esa posibilidad de arte? Bueno, como estamos diciendo, un proceso morfogenético, porque en realidad no es más que eso. Ahora, ese significante cuadrado puede adquirir cualquier tipo de significación. Hay gente que ve una ventana, hay gente que ve una galletita. Bueno, no es ni una ventana ni una galletita. Yo puedo imaginarme lo que yo quiera, pero en realidad, como arte, como construcción conceptual del arte, es un cuadrado negro sobre fondo blanco. Y llega todavía a más, que es cuadrado blanco sobre fondo blanco, que es lo que ustedes ven acá. Todo esto que ustedes ven acá, ciertos ejemplos, hay un ejemplo del arte, hay un ejemplo del diseño, hay un ejemplo de la arquitectura. La casa Rietveld, ¿no es cierto?, la que es conocida como la casa Schroeder, es un proyecto de 1924 de Jerry Rietveld, ¿no es cierto?, que ustedes ven que a lo que se reduce es a un juego, de alguna manera lo lúdico entendido como una manera de conocimiento, de leyes que planta el neoplasticismo y que tienen que ver con una distribución de líneas y planos. O sea, la arquitectura en su base geométrica y con un lenguaje de la geometría, lo que hace es poner en pie un hábitat que en su estética se basa exclusivamente en estas tres ideas que estamos diciendo. Es ideoplástico, ¿no es cierto? Hay planos, hay líneas, es anicónico, no nos dice absolutamente nada, y es pansémico. Lo mismo, este sillón de Rietveld, que más que un sillón, es un concepto, ¿no es cierto? Es llevado a un objeto las posibilidades lingüísticas del arte geométrico. Tanto es así que los objetos de la geometría comparten contaminaciones geométricas, o sea, tanto los objetos como el arte como la arquitectura, que fue un poco lo que plantó de alguna manera la vanguardia artística del principio del siglo XX. ¿Qué hace la vanguardia artística? Si bien futurismo trabaja por un lado, como el caso de Santelia, ¿no es cierto?, suprematismo y constructivismo por otro, el caso de la Bauhaus, que puede ser la lámpara Wagenfeld, más de una base quizás más racionalista, o la pintura de Vasily Kandinsky, ¿no es cierto? Todo lo que significó el arte ruso, ¿no es cierto?, o el neoplasticismo de Theo van Doesburg, o la Bauhaus en el caso de Joseph Albert, como veníamos diciendo también estos dos ejemplos, ¿no es cierto?, o el ballet triádrico de Oskar Schlemmer. ¿Qué hay en todo esto que yo puedo reconocerlo como una vanguardia? Bueno, hay, digamos, un compartir la alfabetidad visual, o sea, hay una especie de repertorio visual basado en lo geométrico que puede ser compartido, puede ser trasladado, y utilizando de alguna manera una sintaxis u otra, vamos construyendo ese alfabeto que se va enriqueciendo de acuerdo a cada una de las vanguardias que vamos tratando, ¿no es cierto? Quizás un poquito más icónico sea, que necesariamente debe serlo, porque son personas que se colocan esta suerte de trajes, es el ballet triádrico de Oskar Schlemmer, ¿no es cierto? Y la dimensión euclidiana, ¿no es cierto?, ese campo no euclidiano, como decíamos, es un sistema dinámico no lineal. ¿Qué quiere decir esto? Como veníamos diciendo, que es abstracto y geométrico, pero es un modelo líquido. O sea, ya no hay una representación de cuadrados, una representación de triángulos, una representación lineal, sino cualquier cosa de base lineal y de movimiento puede ser tomado, digamos, para extraer elementos
que de alguna manera no participan de esa otra geometría. La geometría euclidia me estoy refiriendo. O sea, esta geometría no euclidiana puede dar lugar a la proyectación, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes el proyecto de Sprangeri, o pueden tener abajo proyectos de Zaha Hadid, ¿no es cierto? ¿Qué necesita Zaha Hadid? Necesita una base desconstruccionista, ¿no es cierto? O sea, ¿qué hace? Va a las vanguardias y migra toda una alfabetidad visual que tiene que ver con el lenguaje suprematista, constructivista, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en este proyecto que vemos acá, lo que hace es tomar el caso de Japón, donde va a incorporar unas viviendas con esa idea. Entonces, va incorporando elementos de a poco que van haciendo una proyectación que nunca tiene una base fija, ni tampoco una terminalidad fija, sino que como es líquido el modelo, va permanentemente mutando y va de alguna manera construyendo su sentido a partir justamente de esa dinámica. Entonces nosotros tendríamos las morfogénesis que tenemos acá, son del lenguaje vanguardista, son asociaciones formales que muchas veces incluso son arbitrarias. ¿Por qué fundamentalmente? Bueno, porque no hay estructura. El triángulo tiene una estructura, el cuadrado tiene una estructura. Ustedes lo aprendieron incluso con mediciones de rectángulos áureos, etcétera, etcétera. Acá no la hay. Acá hay una libre disposición que es por compensación de planos, etcétera, etcétera. En el caso de Zaha Hadid, ella considera que la trama, digamos, de Japón es de alguna manera de base constructivista, suprematista. Entonces, hay una intencionalidad lingüística de imagen dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que el lenguaje que participa es de un dinamismo donde en realidad hay tensiones, ¿no es cierto? Hay tensiones, trata de centralizar, pero nunca centra en ningún lado, y hay una dinámica que nos va dirigiendo, ¿no es cierto?, hacia determinadas direcciones, para forzar de alguna manera acontecimientos que no son euclidianos, sino que son no euclidianos, no euclidianos. Y además trabaja, digamos, esta dimensión euclidiana con lo que se denominan fuerzas vectoriales que desafían al caos. Por ejemplo, este otro proyecto de Zaha Hadid, que es su proyecto para el Museo de Arte Contemporáneo de Roma, que se denomina Museo de Arte Contemporáneo para el siglo XXI, conocido como Maxi o Bacci, como le dicen los italianos, ¿cierto? ¿Qué hace en este caso Zaha Hadid? Bueno, de alguna manera proyecta siguiendo la vectorización que propone la trama urbana. Entonces, incorpora toda esta linealidad y no va a geometrías euclidias, sino que establece un proyecto donde en realidad todos esos parámetros, en este caso el lenguaje del vector, le está dando la posibilidad de proyectación llevada, digamos, a todos estos esquemas que ustedes están viendo. Por supuesto que esto se construyó, ¿no es cierto? Y se puede ver en la espacialidad de ese hábitat museístico, digamos, esta construcción lingüística de base vectorial, ¿no es cierto? Entonces, creo que ustedes se van dando cuenta cuál es la diferencia. Si bien los rusos, por ejemplo, trabajaron con una base racionalista, pero mucho más caótica, ¿no es cierto? O sea, en este caso, si bien trabaja la razón, desde algún punto de vista se pone también en duda. Otro ejemplo interesante, ¿no es cierto?, para ver esto es el caso de Daniel Libeskind, ¿no es cierto?, que es un arquitecto polaco que ganó esta obra por concurso, ¿no es cierto?, que se construyó, por supuesto que es el Museo Judío de Berlín. Y lo interesante para ver es que su proyectación está dada en la construcción de un alfabeto. ¿Que con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con una metaforización que es, de alguna manera, el estallido de la estrella de David, ¿no es cierto? Algo muy, muy representativo y muy simbólico de la cultura judía. Entonces,
ustedes acá, por ejemplo, pueden leer determinados elementos donde esa estrella de David está deconstruida. Pero ¿cómo se deconstruye? Se deconstruye a través de esta alfabetidad visual que él de alguna manera transforma en lo que serían esquirlas, porque ahí hay un estallido, y con todos estos elementos, digamos, con todo este alfabeto, ahí dice alfabeto abajo, va construyendo, digamos, el lenguaje figurativo, o mejor dicho, en este caso, perdón, no figurativo, de el Museo Judío de Berlín, ¿no es cierto? Que está adosado a un edificio viejo, un edificio, un edificio barroco, ¿no es cierto? O, por ejemplo, este otro ejemplo que lo trajimos para contarles que en realidad hay una migración, que es un término que ustedes van a utilizar mucho, que puede ir, si nosotros pensamos que esa migración tiene que ver con obras de arte, ¿no es cierto?, con cuadros, con pinturas específicamente, o básicamente, porque podría ser también esculturas, esa base es eminentemente cultural. Quien mire esa alfabetidad, lo que está haciendo es tratar de captar, ¿no es cierto?, en esas entidades elementos que ya han sido construidos por el hombre y pensados, ¿no es cierto? Esa cuestión ideoplástica ha sido concebida de alguna manera por un sujeto. Pero distinto es el caso de la mirada hacia la naturaleza. O sea, ustedes piensen que la arquitectura puede ir a beber al campo cultural, pero también puede ir a tomar elementos, ¿no es cierto? Puede ir a tomar códigos de la naturaleza, o mejor dicho, construirlos en código. Fíjense, digamos, esta especie de ameba que proviene del mundo natural, cómo puede jugar, ¿no es cierto?, con el arte, con la construcción cultural, en esta obra de Jackson Pollock, esa chorreadura, ese dripping, que es justamente un hallazgo o una aplicación que hace Jackson Pollock sobre, digamos, después de estudiar los indios Sioux, pero en realidad, o mejor dicho, las pinturas de los indios Sioux, el arte Sioux, pero en realidad hay una correspondencia muy grande que tiene que ver con esa urdimbre, ¿no es cierto? Bueno, el caso de Kopp Himmelblau, que es un grupo de arquitectos austríacos, trabaja esta obra que nosotros la podríamos emparentar con esa decodificación. Entonces piensen ustedes, empecemos a pensar un poco en el ejercicio que nosotros vamos a proponer. En el ejercicio que nosotros vamos a proponer hay una obra de arte del cual ustedes tienen que decodificarla y tienen que apelar a descubrir cuál es su aspecto morfogenético. O sea, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que cuáles son sus elementos formales y cuáles son sus asociaciones. Entonces, esta obra que estamos viendo acá es una obra que migró, ¿no es cierto? O mejor dicho, sus códigos migraron para construir, digamos, otro lenguaje que no es específicamente el racionalista y el euclidiano. Y este último ejemplo que tengo acá, digamos, para ir cerrando, también tiene que ver con la construcción que se va haciendo, que va pasando de dimensiones, ¿no es cierto? Del plano, por ejemplo, al espacio, que podría ser el caso de las pinturas de Alfredo Lito, que ustedes ven acá, o el caso del origami, ¿no es cierto? Acá tiene un ejemplo cómo de alguna manera esta suerte de experimentación sobre lo que podría llegar a ser un hábitat, en principio si no tiene escala podríamos pensar que es una escultura, pero con una escala humana al lado podríamos pensar que puede remitirnos quizás a un hábitat que podría ser un hábitat de culto, quizás un hábitat religioso, o por qué no una vivienda, ¿no es cierto? La abstracción permite eso. Por eso hablamos, ¿no es cierto?, que el modelo no euclidiano también es un modelo abstracto y también es un modelo ideoplástico, porque en realidad todo esto puede estar cargado de una simbolización posterior que nos puede llevar a una entidad que puede llegar a tener esa espacialidad arquitectónica. Bueno, acá digamos es un poco donde
donde nosotros queríamos abrir, digamos, este panorama que tiene que ver justamente con estos aspectos geométricos. Ustedes creo que van viendo que el campo no queda en la geometría euclidiana, sino que tiene muchas posibilidades, y que sobre todo tiene posibilidades de otorgarles a ustedes elementos que contribuyan, como decíamos al principio, al proyecto arquitectónico, que ustedes puedan pensarlo incluso por sí mismos. Esto no quiere decir que el día de mañana, perdón, se me vuelan los papeles, deben dar mi gato por ahí atrás. Bueno, pero esto pasa porque pasa en la presencialidad, porque no debería pasar en la virtualidad, ¿no es cierto? Nuestro trabajo práctico es un trabajo práctico interesante. Bueno, lo decimos nosotros que somos los que manejamos la cátedra, por supuesto. Les aseguro que ustedes, una vez que lo hagan y lo desarrollan y lo puedan pensar, van a, digamos, a afianzarse en determinados aspectos de la carrera, en determinados aspectos académicos. Y yo, digamos, antes de pasarle a Mariana, que va a mostrar ese ejercicio que le estamos diciendo, les recomendaría que, por un lado, lean en profundidad el ejercicio, que cuando los docentes le pregunten qué vieron, no tengan miedo de preguntar cualquier cosa, porque todos nos equivocamos, y que además traten de descubrir y de hacerse de un repertorio lingüístico que les va a ayudar muchísimo. Pregunten por ahí si no entienden las palabras, lo que significa una migración. Nosotros hemos incluido algunos procesos de diseño y la manera de encararlos. Eso no termina ahí, ¿no es cierto? Hay otro campo mucho más específico, pero a nosotros no nos da el tiempo para desarrollarlos en su totalidad, y también confiamos en que eso se hace en los talleres, ¿no es cierto? Con lo cual nosotros tenemos una relación importante. Muchas veces los docentes de taller nos piden que reforcemos determinadas cuestiones que los alumnos, bueno, o no vieron o tienen como olvidado. Bueno, yo les paso con Mariana, que va a ser un poco quien va a mostrar el trabajo práctico del cual estamos hablando. A ver, yo lo que voy a mostrar es algo que compartí con mi comisión. ¿Se escucha? No sé si se escucha. Bueno, Sí, se que compartí escucha. con mi comisión la clase pasada, previo o sea, fue es una especie de interpretación o de bajada de la teoría a la práctica que tenemos que hacer, y por supuesto es un recorte que yo hago de personal bueno, de esta teoría. Yo voy a mostrar rápidamente el PowerPoint que mostré la clase pasada, pero si bien, José, vos hablaste un montón de estas cuestiones mucho más de manera profunda, yo voy a mostrar imágenes, ahora comparto, y luego le voy a mostrar un proceso de transposición que se da directamente en una obra de arquitectura. Bueno, un poco la idea, esto yo lo mostré la semana pasada, así que mi comisión va a tener que repetir, va a tener que verlo de vuelta. La idea de este trabajo práctico que ustedes tienen que comenzar tiene un momento o un espacio, o como lo quieran llamar, de partida, que es la obra de arte que se les asignó o que eligieron de la lista que tenían. La idea, por supuesto, como bien explicó José, es un poco decodificar y desocultar, digamos, la información que trae esa obra, pero sabiendo que ninguna obra de arte viene, bueno, ninguna no voy a hacer esa afirmación, sino que, por supuesto que se circunscriben en un periodo o en un momento histórico, y que trae aparejado, por supuesto, un montón de argumentos teóricos que la sostienen, sobre todo las obras que tienen que ver con las vanguardias artísticas abstractas. En este caso, las que estamos trabajando, las que vamos a partir nosotros, son de la abstracción, digamos, de Latinoamérica o Argentina.
Pero esto no viene de la nada, sino que por supuesto están relacionadas directamente con las vanguardias artísticas europeas y soviéticas. Por eso yo lo que hice fue, no estaría pasando, ahí está. Lo que hice yo es hacer mostrar un poco estas cuestiones sin entrar directamente en ellas. Por supuesto, las vanguardias europeas y soviéticas tienen contacto entre ellas, seguramente lo vieron en historia o lo van a ver, a partir del siglo XX. Hay algunas vanguardias que tienen contacto directo o que desarrollan desde sus inicios una relación con el espacio arquitectónico, como es el neoplasticismo, y las vanguardias soviéticas. Esta, por ejemplo, es también desde el futurismo, que fue una de las primeras, que empezaron a trabajar otro lenguaje para modificar, digamos, la realidad. Estos croquis que vemos acá son de Malevich, o sea, son previos a sus obras de arte. Por supuesto, yo quería mostrar esto sobre todo para entender que no es que la obra viene así de un momento al otro, sino que hay un proceso de pensamiento y de elaboración, y que en ese proceso, por supuesto que no es lineal, se va, de alguna manera, en estas vanguardias, este arte utiliza la geometría como un proceso para plasmar directamente o darle entidad. La geometría acá es lenguaje por sí mismo. Pero estos croquis tienen una sensibilidad previa a eso. El proceso entonces empieza a complejizarse a partir de ese lenguaje geométrico. Estas no son las obras más conocidas de Malevich. Lo que nosotros vemos es esto, ¿no? Es algo acabado. Pero a nosotros nos llega esta obra que tiene toda una estructura que la explica, que la soporta, que la sostiene. Y en este momento, en este trabajo, lo que nosotros debemos hacer, a partir de las obras que tenemos, es desentrañar cuál es esa lógica que las ordena. Por supuesto, todo esto se circunscribe en un momento histórico que tiene un porqué, ¿no? En la vanguardia rusa, si bien busca el desarrollo de la abstracción, y como decía José, Malevich llega al momento cero, o al nivel cero del arte, a partir del cual se empieza a pensar una realidad nueva. Después de la revolución, digamos, de la Revolución de Octubre, las vanguardias tienen un acercamiento hacia la historia, hacia lo político, y no pasa lo mismo con otras vanguardias. También tenemos el constructivismo ruso, que están estrechamente relacionados con el suprematismo. Acá yo les voy a mostrar algunas imágenes simplemente para que ustedes también, para que les sirva a ustedes de disparador, investiguen al respecto. Esta persona, por ejemplo, este artista, se dedicó a la fotografía y a lo pictórico sobre todo, y en la vanguardia rusa, por supuesto, la imagen transmitían directamente después de la revolución no me sale la palabra, transmitía una comunicación, algo concreto que tenía que ver con toda esa cuestión social y política. Dentro del constructivismo tenemos a Tatlin, que desarrolla, es el que tiene más contacto quizás y partes de la materia, desde el concepto de materia, para desarrollar una idea de espacio y se contacta, se desarrolla hacia la arquitectura. Y por supuesto Lisinski, que sus obras también establecen como un estadio previo hacia el espacio arquitectónico. Es quien a partir de los Braun determina que la bidimensión que estaba dada en el suprematismo empieza a tomar corporeidad, y él mismo lo define como que el Braun es un estadio previo al espacio arquitectónico. Entonces en sus obras ya empezamos a ver cierta profundidad, movimiento, dinamismo. No es algo estático, sino que empieza a determinar algunas lógicas que
posteriormente van a dar, digamos, un camino concreto a la arquitectura, hasta nuestros días. O sea, nosotros por ahí estamos familiarizados al ver estas imágenes, no directamente porque las conozcamos, sino porque la arquitectura que hoy consumimos tiene una influencia directa de estos movimientos de vanguardia del principio del siglo XX. Yo les voy a pasar simplemente así para que tomen nota y después ustedes, porque no es de lo que tenemos que partir puntualmente, pero creo que nos da un marco también para entender lo que a nosotros nos compete en este trabajo. Por ejemplo, también Melnikov también fue parte del constructivismo, quien hizo el pabellón para la exposición de París, y marca un precedente en la concepción del espacio. También desarrollaron, esto es interesante, yo lo puse porque me interesó particularmente, porque el constructivismo llega hasta después por supuesto, de la revolución, o sea, de 1917, el constructivismo en su afán en su afán no, sino en el contacto que toma con la cuestión política, empieza a ser también el arte y la arquitectura un medio de explicar esa nueva realidad soviética, y hasta llegan a pensar ciudades ideales, modos de habitar, que tenían que ver con lo colectivo, por supuesto, porque acá hay una idea digamos, de la abolición de la propiedad privada y pensar la propiedad común, digamos, la propiedad para todos. Entonces, hay algunos, en este camino lineal, en este camino histórico, hay algunas vanguardias, algunos artistas que se empiezan a alejar en este planteamiento por ejemplo, Melnikov desarrolla esta vivienda que empieza a pensar en lo individual. Entonces entra en conflicto justamente con el régimen por esa cuestión. Pero quizás no es para este momento, pero lo interesante es que también todos esos pensamientos encuentran en esta abstracción geométrica su modo de ser representado y pensado. Esta es una vivienda también que es muy interesante. Después yo ahí le dejo un video para que puedan ver información, porque también piensa en modos de habitar nuevos, del hombre nuevo que nace en la Unión Soviética, un poco contradiciendo lo otro. Hay toda una historia por detrás de esta casa que está interesante, pero lo importante también acá es que la construcción de la idea de esta vivienda se establece a partir de una concepción geométrica del espacio, y por ahí la información que tenemos de ella demuestra eso. Fíjense cómo el espacio está pensado bajo un orden que tiene que ver con una trama geométrica, una trama o circunferencias precisas en el espacio. O estas imágenes, también que por ahí uno ve y hasta nos es muy, muy familiar, muy natural, pero no es porque conozcamos profundamente el constructivismo ruso, sino que la arquitectura que hoy se desarrolla tiene una relación muy, muy directa con ello. Ahora, yo muestro esta imagen, y quisiera que acá, que no sea gente de mi comisión, me responda a qué vanguardia o a qué les hace acordar. ¿Tiene alguna relación con lo que mostramos hasta este momento? Si alguien quiere decir, a ver, a qué le trae a la memoria esta imagen que podemos ver. A Kandinsky. ¿A Kandinsky? Puede ser. ¿Otra idea? ¿A Zaha Hadid? Sí, en realidad esta es una pintura que desarrolla Zaha Hadid, pero no es alejada de la imagen o de las ideas que tenían la vanguardia. Justamente la imagen es muy similar, o sea, tiene familiaridad con lo que vimos anteriormente o con lo que mostró José. Con esto quiero decir que no es que la arquitectura deconstructivista nació de la nada, sino que que partió de la idea de entender un proceso que fue en otro momento histórico y
o sea, y develar esa lógica para construir algo nuevo. O sea, podemos decir también que se trata de buscar en este momento de la arquitectura más reciente una búsqueda de partir de la deconstrucción de algo anterior. O sea, entiendo que es un proceso de transposición también. Bueno, esta imagen que vemos acá también, uno podría pensar que es de un Brown o de constructivista, pero no, es una maqueta de Rem Koolhaas, ¿no? Estamos hablando de otro periodo, de otro momento histórico. O estas imágenes que tienen mucha relación con el neoplasticismo. Si uno ve algunas obras de Van Desburg, va a ver estas diagonales, estas especies de axonometrías muy relacionadas, y en realidad esto es una vivienda experimental que desarrolla Peter Eisenman en sus primeros años de arquitecto. Bueno, estas pinturas también de Zaha, que José pudo mostrar anteriormente. O esto también que está desarrollado por Rem Koolhaas, que habla también de un lenguaje muy similar al futurismo quizás. Uno ve las obras de Sant'Elia y de esto y hay una relación directa. O este dibujo también, estos dibujos que parecieran que son Brown o son, no sé, algo suprematista, pero en realidad son las Folies de la Villette de París, que desarrolla Bernard Jumy, no recuerdo bien el año, pero es una obra muy reciente. O sea que hay un entendimiento de procesos históricos en el arte, en la abstracción, que son estudiados para disponer hoy una nueva concepción, de una nueva concepción de la arquitectura y del espacio. Estos esquemas que son sensibles en cierto modo, pero hablan de una geometría o una estructura geométrica que los ordena. También es un proyecto de Peter Eisenman, un proyecto de pensarle un espacio urbano. Es muy interesante también para ver todo el proceso en sus páginas, que yo después les voy a dejar los links, pueden ver todos estos procesos de diseño. Esto es lo mismo, pero mucho más complejizado, ya hay un procesamiento de esa información. Bueno, después yo les voy a dejar, estos son un poco algunos sitios para ver esta información. A ver si voy a compartir otro PowerPoint. Esperen un segundito. Bueno, esto es una obra de Zaha que a mí me interesa por ahí mostrar porque en ella, bueno, Zaha Hadid en su arquitectura expresamente hace un estudio a lo largo de su carrera sobre estas vanguardias, por supuesto, y también trabaja con algunos arquitectos que determinan, como por ejemplo Eero Saarinen, determinan también su forma de hacer arquitectura. Uno ve cierta relación. Bueno, estudió al constructivismo, suprematismo, trabajó con Eero Saarinen, y esta arquitectura, por ejemplo, que no sé si es del 70, no estoy bien, no me acuerdo bien el año, pero es una obra que mucho anterior a lo que conocemos hoy de Zaha, y hay cierta relación entre ellas. Esta es una muestra de arte que ella misma fue la curadora sobre suprematismo y constructivismo, y organiza el espacio de recorrido también bajo esos preceptos, para que después lo puedan buscar e investigar. Esta es una obra puntual que ella... ¿Sí? ¿Qué? El TWA de Eero Saarinen es de 1962. 62. Bueno, esta es una obra de Zaha que ella interviene, la obra se llama Giro,
y cuando ella explica, lo hace en un patio de un edificio, digamos, antiguo, en un patio central. La obra tiene que ver con la muestra de un producto de cerámica, entonces, bueno, es como una intervención, más que nada, no es una obra arquitectónica habitable, sino tiene que ver con una especie de, no me salen las palabras hoy, bueno, es una intervención como una instalación. Una instalación, es. En su proceso de proyecto que está documentado y explicado, ella parte de esta idea del giro, ¿no? Del vórtice, que el vórtice tiene el agua cuando gira, por la acción de la gravedad, en distintos hemisferios gira distintos, está bueno para investigarlo. Pero bueno, y genera estas ondas que tienen que ver con la geometría no euclidiana también, ¿no? Porque acá vemos ciertas curvas y doble curva que resultan ser una generatriz y directriz de la forma. Esta es directamente la instalación que ella desarrolla en ese patio de este museo. La obra puede gustar, puede no gustar, pero lo interesante es de dónde parte ella para hacer esa instalación. Parte de una consideración, a ver si se ve, que tiene que ver estrictamente con la geometría del concepto de vórtice, ¿no? Desde lo no euclidiano, hay un entendimiento o una representación de lo que eso significa. Creo que me falta una parte. Vamos a ver. Bueno, acá. Y hay un entendimiento y una lectura, o un develamiento de esa base a donde ella tiene que intervenir, que está dado por un patio que tiene cierto ritmo, que tiene cierta lógica, ordenada a partir de una geometría totalmente euclidiana. Acá vemos una bidimensión ordenada, o sea, hay un ritmo entre las columnas, una distancia, bueno, una geometría que lo estructura, ¿no? De la base misma de que fue pensado ese espacio. Entonces, existe acá una transposición de los dos conceptos geométricos, y de eso comienza un proceso de transformación, ¿no? De superposición, de pérdidas y sustituciones. Hay cosas que quedan, hay cosas que se van en esa superposición, y empieza a haber un proceso de desarrollo de ese espacio. Es directamente gráfico y se entiende muy bien acá de cómo llega de un concepto al espacio concreto, o en este caso a esta instalación. No sé por qué va tan lento esto. A ver. Lo interesante es que por ahí estas arquitecturas tienen, no solamente es una imagen que nos llega hoy que tenemos tanta vinculación por ahí con las redes, con internet, y que estamos todo el tiempo bombardeados por imágenes, sino que tenemos que entender que esa imagen que estamos viendo, quizás hay un proceso por detrás que la sostiene, no solamente una composición visual, sino que hay algo que lo determina. Bueno, estas son más representaciones, ¿no? Que se va complejizando. Uno cuando empieza a croquisar una idea, seguramente el primer croquis que hace es sensible, pero después empieza a hacerse más complejo, y esa complejidad tiene que ver cómo nosotros vamos representando y reconfigurando esa idea. No queda solamente en el croquis sensible, sino que hay una profundización de los conceptos. Y nuestra herramienta en este momento nuestra base por la cual nosotros vamos a partir, es justamente la geometría y lo que nos da la obra que nosotros tenemos que analizar. Estas son más representaciones de lo mismo. Esta es la obra puntual realmente, o es un render, no sé. Esa sí es la obra. Puede gustar, puede no gustar, pero lo interesante es que esto no es, o sea, que tiene todo un sustento por detrás.
Acá están también las páginas de donde pueden revisarlo. Bueno, la idea era eso, simplemente mostrar algunas obras de arquitectura concretas para entender cómo podemos establecer este proceso de transposición que tenemos que iniciar ahora con el trabajo práctico. No sé si José, Carolina, José Ignacio. Muy bien, Mariana. Creo que ustedes van teniendo una idea de cuál es, de alguna manera, el pensamiento que se acerca, o sea, el pensamiento en cuanto a construir el conocimiento sobre el mundo geométrico, ¿no es cierto?, que no había quedado solamente en el mundo de la razón, sino, como bien explica Mariana, la base de todos estos proyectos que nos llegan, hay, digamos, un pensamiento importante. Todo el tema de la deconstrucción proviene fundamentalmente de la filosofía y de la literatura. En algún momento vamos a tratar de explicar eso cuando demos algunos sistemas de significación. Y si bien a lo mejor ustedes se ven apabullados un poco porque pensaban que lo geométrico tenía que ver nada más con asociaciones de triangulito y cuadradito, y ahora nos encontramos con este mundo bastante más complejo. Bueno, esto lo que estamos tratando de acercarles es, digamos, posibilidades de diseño de rigurosa contemporaneidad. Yo quisiera que alguno de ustedes haga preguntas, digamos, o por el chat. Si no, podemos, digamos, que cada uno de ustedes se junten, no sé si se puede, Caro, por comisión. Para juntarnos por comisión tenemos que salir de esta reunión y cada profe armar su comisión. Ah, bien. Su reunión. Entonces yo se los dejo a ustedes, digamos, que lo decidan. A mí me parece que hoy es como que tienen ya mucho material para trabajar, mucho para decodificar y de alguna manera mucho para leer, ¿no es cierto?, y para entender. No traten de querer entender todo de una sola vez, porque ese quizás sea uno de los peores errores. Esto uno lo tiene que ir viendo de a poco, tiene que ir, en este caso, descifrando el ejercicio, tiene que ir probando. Ustedes junten toda la bitácora, todo lo que propongan, todo el proceso, todo lo que vayan diciendo, ustedes vayan escribiendo, vayan anotando, y de alguna manera de a poco vamos a ir justamente trabajando con eso. No sé si hay preguntas, ¿alguien le quedó alguna duda? O alguno de los docentes que por ahí quiere tirar alguna pregunta o alguna... Sí, yo quería preguntar si pudieron leer el TP que estaba colgado y si pudieron revisar las obras. Yo en mi comisión medio que ya eligieron cualquier obra van a trabajar, pero por lo menos para ver si tienen alguna mirada de lo que estaba subido. Perdón, mi comisión tenía que leer todo lo que estaba subido y hoy íbamos a decidir las obras. Ellos iban a informarme de las obras, porque dejé la elección en manos de los estudiantes. Lo que sí me parece que está bueno sumar a lo que mostró Mariana y a lo que dijo José Luis, esta cuestión de que se trabaja la idea de proceso, ¿no es cierto? No es ese descubrimiento o esa aparición del diseño y de la obra de arquitectura o del diseño del espacio, sino que en todos los ejemplos que se vieron, que se presentaron, se vio esa idea de proceso, de pensamiento, y cuando Mariana mostraba las primeras imágenes de esta intervención de Zaha Hadid para las cerámicas, claramente se ve esa cuestión, eso que dice ella, que los primeros croquis son más sensibles y carecen de tantos datos. Esto es porque en ese proceso de diseño
tenemos en los momentos en que el croquis es a mano alzada, el croquis de la servilleta, el croquis sensible, es donde se carecen de certezas y estamos llenos de incertidumbres, y a medida que avanzamos en el proceso de diseño, vamos cargando de datos la comunicación gráfica que hagamos, y en ese propio dibujo vamos tomando decisiones. Por eso es tan importante, y nosotros hacemos hincapié en esta idea del proceso de diseño y de los trabajos en bitácora, o de esta idea justamente de ir pensando el diseño. Lo que está diciendo Carolina tiene que ver mucho con que, bueno, ustedes ya vienen trabajando y se habrán dado cuenta de que tanto el dibujo como la proyectación no son, digamos, atributos de la gracia, que yo en algún momento estoy mirando, porque uno a veces lee reportajes de arquitectos que supuestamente están legitimados en la revista, y dicen, bueno, no, yo me levanté una mañana, me fui a bañar y me caí el agua y me imaginé una obra que tiene que ser un aeropuerto. Bueno, eso es imposible que ocurra. O sea, yo puedo tener una ideita para llevar adelante, pero en realidad todo ese proceso y ese pensamiento se construye. O sea, el conocimiento no es una cuestión, digamos, que cae y que se me pega. Y el docente, yo se lo, tanto los que estamos hablando acá, o la gente de la cátedra se los dice a usted y le queda pegado para siempre. No, usted tiene que incorporarlo a poco, saber de lo que estamos hablando primero hay que entender para eso. Segundo, tengo que tener a mano muy agilizado un lenguaje para poder representar, que en este caso no hay otro que no sea el dibujo. Mucha gente pregunta por qué yo directamente no lo puedo hacer en la computadora. Bueno, porque la computadora en ese caso nosotros somos defensores del ordenador, pero partiendo de la base que estamos muy comprometidos con el dibujo, en el sentido de que la llegada de la idea es mucho más versátil, mucho más rápida y mucho más efectiva cuando lo haces trabajar sobre esa alfabetidad que estamos diciendo que nos da el dibujo. El dibujo es mucho más que una representación. En realidad el concepto de percepción, el concepto de percepto, tiene que ver con la construcción de una mirada. Y la construcción de la mirada tiene que ver con el conocimiento. Entonces, si yo no entiendo lo que voy a dibujar, difícilmente me salga. Entonces, tengo por un lado la cuestión de habilidad, la cuestión de que las líneas me salgan derechas, que yo pueda construir un cubo, porque en realidad dibujé 457.000 cubos, ¿no es cierto? Los arquitectos siempre nos preguntan por qué dibujamos tantos cubos. Bueno, porque nuestro primer contacto ineludible quizás sea con el mundo geométrico. O sea, nosotros entramos a la facultad y lo primero que nos presentan es el mundo geométrico, pero no como una cuestión científica, sino como una cuestión de incorporar eso, como les decía, como una especie de vocabulario donde yo me puedo, como una escritura, donde yo puedo contar mis ideas. O sea, a nadie se le va a ocurrir contarle un proyecto a un usuario o en un concurso nada más que escrito. Entonces yo escribo que las paredes van a ser así, si eso no está representado, no sirve para nada. O sea, no participamos de la alfabetidad visual que pretendemos para comunicarnos nosotros. O sea, es mucho más que eso. La percepción es un sistema comunicativo. Después si hay mensajes, si no hay mensaje, bueno, eso se discute. Pero en realidad esta clase tiene que ver con eso. Lo que estamos tratando de hacer también es unir el trabajo práctico anterior con este. Ustedes no tienen que tomar los trabajos como si fuesen islas, sino lo que rescatamos del primer trabajo, lo que aprendimos, digamos, que no sabíamos del primer trabajo, bueno, no se tiene que perder ahora. O sea, dibujé bien el primero, pero el segundo lo cuento. No, tengo que seguir reforzando eso, tengo que seguir dibujando, tengo que seguir llevándolo al ordenador una vez que tengo la idea, ¿no es cierto? Esto es una discusión de larga data.
pero que nosotros todos compartimos que más o menos es así. Bueno, yo quería decir eso porque me pongo a hablar como buen gallego y no termino nunca. A mí me gusta la palabra que usás para referirte a la computadora como buen gallego, ordenador, como dicen los españoles, y justamente ahí está, ¿no?, el tema de que por ahí la computadora sirve para un ordenamiento de las ideas, de las cosas que ya se fueron pensando y trabajando en el papel, y agrego en maquetas, que también es muy interesante para este trabajo, la realización de maquetas que pueden ser maquetas de lo que tengan, me imagino que tendrán bastantes latas de cerveza vacías, o cartoncitos, pedacitos de papel, si no le podemos mandar algunas los que no tienen latas de cerveza vacía, que digamos, está bueno también explorar esta cuestión de la espacialidad y este paso de las dos dimensiones, o de las dos dimensiones insinuadas de estas obras